Bienvenidos a este espacio, a este podcast que lleva por nombre R+, un podcast de entrevistas a proyectos musicales de este vasto universo latine. El día de hoy me da muchísimo gusto poder compartir una charla que tuve con el músico y escritor trans llamado Ciano. Estaremos platicando sobre su quehacer artístico, por supuesto, pero principalmente sobre su proyecto musical y en específico de su más reciente álbum que lleva por nombre Viendo pelis suecas, buscando un beso que te suene propio. Un nombre bastante interesante, bastante, supongo que revelador si le rascamos a los significados, pero bueno, estaremos platicando justamente de este material y más detalles del proyecto del gran eh, Ciano. Pero antes de ello, ya saben, estamos recibiendo propuestas musicales en nuestro correo electrónico para coordinar entrevistas para este podcast. Solo tienen que acercarse e escribirnos un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales. Por supuesto, nuestro correo electrónico es la mejor forma de ello, pero estamos al pendiente de todas las plataformas en las que estamos compartiendo también este podcast. Les pedimos solamente un poquito de paciencia, hemos estado un poquito rebasados con propuestas y otros asuntos relacionados con esta plataforma. De verdad, estamos ya casi a nada de responder esos correos. Tengan la seguridad de que los escuchamos y revisamos todos. Algunos de ellos justamente podremos coordinar entrevistas, otros quizás se queden en nuestro blog, pero bueno, hay posibilidades pues para compartir la música que ustedes nos mandan a todos nuestros medios de contacto. Pues dicho esto, ahora sí los dejo con el buen Ciano y ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, para platicar con un músico y escritor trans de esas tierras que se encuentra ahora promocionando un material que lanzó a finales del pasado enero. Estoy hablando de Ciano, pero permítanme darle la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Todo lindo vos? Todo bien, todo bien. Bastante contentos de que te hayas conectado y de tener esta conexión para conocer un poco más de tu propuesta musical y ojalá en esta charla también podamos conocer un poco más de tu faceta como escritor. Pero permíteme iniciar por la música. Platícanos cuándo comenzaste a trabajar en este proyecto musical, porque al menos en plataformas pues te encontramos como Ciano a partir del 2020, ¿no? Correcto. Bueno, yo actualmente tengo 25 años y trabajo en la música desde muy joven, desde los 13 aproximadamente, con diferentes proyectos. Y fue a raíz de la pandemia. Yo antes estaba en un proyecto colectivo con un artista de mi ciudad natal. Yo ahora, como bien dijiste, estoy viviendo en la capital de Argentina, en Buenos Aires, pero soy de una ciudad en otra provincia que se llama Concepción del Uruguay, muy cerca a la República Oriental del Uruguay. Y vivo acá en Buenos Aires hace 5 años y a raíz de la pandemia, yo antes tenía un proyecto con gente de mi ciudad que por cuestiones del confinamiento obligatorio, ese proyecto terminó y comencé ahí en 2020 mi carrera solista. Por eso, si me buscan como Ciano en Spotify, en YouTube, van a encontrar canciones y grabaciones y videos a partir del 2020. Y fue más o menos en ese momento cuando comencé a componer las canciones que finalmente ahora, casi 3 años después, ven la luz en este disco, porque desde el comienzo supe que estas canciones iban a ser un disco, ¿no? Como con una idea, con un marco conceptual que las uniría a todas. Justo, platícanos un poco de a ver, es que tengo que decir también que tienes una faceta como escritor. También me gustaría que nos platicaras un poco de ello, porque creo que hay algunos puntos en común, no solamente por el hecho de que tú lo haces, sino en cuanto a discursos, como a sentimientos, como ideas que pueden atravesar tanto a tu escritura como la música. Platícanos un poco de esta faceta como escritor. Bueno, creo que tiene mucho que ver con este disco en particular porque un poco las temáticas que abarca son cuestiones relacionadas a la construcción identitaria, en particular la construcción de mi identidad como persona trans, ¿no? Que en mi caso es un devenir que fue
muy lento y con mucho tiempo. Yo no soy una persona que se identifique como varón trans desde muy pequeño. La verdad que para mí fue algo más de la tardía adolescencia, casi temprana adultez. Y fue a raíz de ese momento, cumpliendo 18 años, que yo empecé a escribir poesía, literatura y más letras. Yo, si bien ya te comentaba, trabajo con la música desde los 13, la escritura me llegó después y llegó muy ligada a una necesidad de escribir sobre mi identidad, muy política también en el sentido del activismo LGBTIQ. Y, y en mis textos, si bien hoy en día escribo de muchas temáticas, tanto desde la poesía, que sí siento que es un espacio más personal, más introspectivo, también escribo ficción y todo. Creo que el primer momento, el primer impulso de escribir tuvo mucho que ver con esa necesidad de poder hablar de lo que me pasaba a nivel identidad, ¿no? Porque la verdad que en lo que es la narrativa de personas trans no hay mucho. Recién ahora, en los últimos años, hay más ficciones, hay series, hay películas que muestran vivencias, pero antes la verdad es que no había mucho y lo poco que había era muy sufrido también, ¿no? Como narrativas en las cuales siempre se nos excluía de nuestras familias, de nuestro grupo de amigos, que tenían temáticas muy duras y por eso me pareció importante empezar a escribir. Tengo una canción que es un poco emblema del disco que se llama Desde el Goce, ¿no? Empezar a escribir desde el placer, desde las cosas lindas que también nos permite nuestras vivencias, ¿no? Y mi escritura tiene mucho de eso, por lo menos los primeros textos tenían esta cuestión activista de reafirmar mi identidad desde ese lugar. Oye, como artista, ¿hay una especie de división cuando escribes a cuando haces música? ¿Cómo funcionan los procesos creativos en ti justamente para que no una letra termine siendo una poesía o una poesía termine siendo canción? ¿Lo separas muy bien o todo va fluyendo? Y creo que depende por épocas. Últimamente, en los últimos años, me vengo sintiendo muy cómodo con la forma de componer, que es cuando estoy trabajando en proyectos musicales, suelo trabajar pensando en discos. Este disco, ya te digo, lo empecé a cranear en 2020 y voy pensando, ok, las temáticas que quiero abarcar tienen que ver con cómo consigo yo mi identidad, cómo me relaciono con otros, como distintos ejes, ¿no? Y a partir de eso iba escribiendo canciones y decía, bueno, falta una canción de amor, bueno, falta una canción de desamor, bueno, falta una canción más introspectiva, como hablando de mi infancia, con imágenes menos lúcidas. Y así como que iba tirando temáticas que después algunas las descartaba, pero en lo musical trabajo mucho así, con un esquema casi que te digo premeditado, después vas variando, por supuesto, pero veo como huequitos a rellenar, ¿no? En una gran narrativa que es el disco. En cambio, la literatura es muy impulsiva. Estoy triste o sobre todo surge desde esos lugares y quiero escribir sobre tal tema y sale. Eh, y como no lo puedo encarar en una narrativa que ya esté trabajando, como por ejemplo un disco, queda como un poema. Y cuando publico mis libros son esos, son conjuntos de textos, cuando ya voy acumulando, 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 hasta que en un momento digo basta y me pongo a revisar, a reescribir. Son procesos muy distintos por cómo nacen y por cómo los trabajo en el pulido, la revisión, ¿no? Pero en principio es eso, creo que las canciones ya vienen con una idea preconcebida de qué quiero decir y en cambio los poemas, la literatura, son más del impulso, de necesito ya bajar todo esto que tengo en la cabeza al papel o al celular, la computadora, lo que sea. Claro. Oye, justo en esta idea de la narrativa del material, bueno, el material se llama Viendo pelis suecas buscando un beso que te suene propio. En esta narrativa de este disco, ¿propones una escucha lineal del track uno al track 11? No necesariamente. Yo creo que la linealidad de las canciones va más ligada a algo musical que a algo narrativo. A mí me gusta escuchar el disco en orden porque me parece que musicalmente va teniendo un desarrollo, ¿no? De intensidades, de más tranquilidad, más intensidad. Me gusta cómo juega con eso.
pero en cuanto a la narrativa no es como un cuento que necesites escucharlo en orden para entender la historia. Son cada una diferentes fotografías, si quisieras decirlo de esa forma, de, de mi vivencia y de mis experiencias, pero en ese sentido no es necesario escucharlo en orden. Oye, quizá la canción que voy a ocupar la palabra salte un poco de las ideas musicales de este material es el track número 11. Digo, ya que lo escuchas completo, entiendes completamente de qué va, pero platícanos un poco de este último track del material. Tiene una letra bastante interesante, fuerte, pero además puede ser bastante emotiva. Platícanos un poco específicamente de esta canción. Bueno, justamente fue, creo que la que más me costó y casi que la dejo afuera porque me parecía mucho, ¿no? Como una gran exposición. Es más, no la toco en vivo porque requiere mucho coraje y me siento realmente, en un buen sentido, por eso decidí publicarlo, pero muy expuesto. Porque habla de vivencias particulares en mi secundario, en mi ciudad. Bueno, justamente yo de la ciudad de que vengo, Buenos Aires es una ciudad súper abierta, súper comprensiva. Obviamente hay homofobia, transfobia en todo el país y en todo el mundo, pero mi ciudad es muy católica y en un sentido de que mm, desde ese lugar hay personas que miran mucho, con mucho recelo todo lo que es diferente, porque uno puede encarar la fe desde muchos lugares, pero las instituciones muchas veces te terminan pautando una forma de ser, no sé, yo por ejemplo tengo los pelos de colores y voy ahora a visitar a mi familia y me mira todo el mundo, cosa que en una ciudad grande no pasa. Y se vive mucho el prejuicio a lo diferente en las ciudades más chicas. Y creo que la última canción habla mucho de eso, de esa vivencia en particular, de venir de una ciudad que no es una metrópolis. Y justamente es un poco el nexo con la escritura más poética, porque no es una canción, es un recitado con una música que lo acompaña, pero es un poema. A mí me gusta mucho la poesía performática, el poder recitar desde una teatralidad, desde una expresión, que no sea una lectura así lineal, sino que haya un sentimiento, es algo que me divierte mucho y me emociona mucho escuchar. Y me gustó incluirlo como el último track. Eh, pero fue una difícil decisión porque de repente no es algo tan comercial, si se quiere, y me daba miedo, como, uy, todo el mundo va a llegar al tema 10 y el 11 no lo van a escuchar, se van a aburrir. Pero dije, bueno, no, yo necesito decir esto, entonces lo voy a poner igual. Y quien quiera escucharlo, lo escuchará. Y si alguien se aburre, bueno, ¿qué va a hacer? Uno también hace, obviamente que como trabajadores del arte queremos que nos escuchen, queremos tener escuchas porque bueno, eso es lo que hace que podamos ganar dinero, ¿no es cierto?, con las reproducciones y con la gente que te ve en vivo, pero me parece que hay que encontrar un balance también en poder decir lo que uno siente y cree necesario, más allá de si es comercial o no. Claro, oye, justo lo que nos hablabas hace un momento sobre mostrar un lado un poco más íntimo, ¿es diferente mostrar esto a través de la música que a través de la poesía o otros textos? Y creo que en los textos literarios me expongo un poco más porque siento menos limitaciones desde lo rítmico musical. Pero no lo quiero hacer sonar como algo despectivo. Me gustan las limitaciones. Sino, sin limitaciones, a lo que voy. Las limitaciones pueden ser un recurso creativo, ¿no? Como que con una canción capaz tenés un cierto tiempo para decir cada cosa, no podés hacer un verso larguísimo cuando tenés 4 compases, por decirte, ¿no? Pero eso es lo divertido también, el poder decir mucho con frases cortas o no tan largas, y ese es un poco el ejercicio. En cambio, al no tener casi ninguna limitación, teniendo la hoja en blanco y poder utilizarla como quiera, creo que me expongo mucho más en la literatura, la poesía. Claro. Oye, platícanos, pues, del sonido de este material. Pues encontramos bases en el rock, quizá la más obvia, pero hay otros estilos e influencias en este material. Platícanos un poco de ellas. Bueno, sí, yo creo que el género principal es el rock. A mí, bueno, justamente creo que tiene algo que ver con esto, ¿no? Con la cuestión del género, de,
de los no binarismos, del poder salir de estructuras de géneros, no solamente a nivel identitario, sino también en lo musical. A mí realmente me cuesta cuando me preguntan, bueno, ¿qué género haces? Y es como, bueno, sí, a grandes rasgos rock, pero hay un poco de todo. Y acá en Argentina es una tradición que pasa mucho, que las bandas de rock suelen meter otros géneros, ya sea géneros del país, como en mi caso, yo incluí un poco ritmos folclóricos norteños, particularmente en la canción La Última, se llama así, y un poco de chacarera también, otro ritmo folclórico del país, en, en la canción 1998, que para quienes sepan de música, una canción rock estándar por lo general está en 4/4, ¿no? Un ritmo cuadrado, se podría decir, y la chacarera son 6/8, es un ritmo muy distinto, que al combinarlos, hacer una canción que por momentos es 4/4, por momentos 6/8, que va mezclando esa canción rock y esa canción más folclórica, da algo muy divertido y que en mi caso no es azaroso. El elegir ritmos folclóricos también es el poder acercarme a mi niñez, a mi infancia, a la música que escuchaban mis padres y el poder reconectarme con esas partes de mí que también son parte de mi identidad. Hay una decisión pensada también en las influencias musicales, no solamente en lo que digo con palabras, sino también con sonidos. Claro, sí, bastante, a mí me parece muy interesante justamente estos diálogos que haces con géneros que quizá no son para un mexicano, no necesariamente estamos tan familiarizados con estos géneros o estos estilos o estas tradiciones, pero me resulta muy interesante justo cómo desde pues sí, una estructura de rock puedes dialogar y lo hace bastante fluido, pues por decirlo de alguna forma. Oye, Ciano, este disco se estrenó hace algunas semanas, el 20 de enero, si no me equivoco. Platícanos cuál es el plan de trabajo para este material. Bueno, sí, correcto. El 20 de enero se estrenó en todas las plataformas digitales y esa misma noche lo presentamos en vivo acá en la ciudad de Buenos Aires, con la banda que me acompaña, bueno, tengo 3 músicos maravillosos que me acompañan, que son Caste en batería, Fede Guti en la guitarra y el bajista, lo pueden encontrar en redes como Dos Music, que es el productor del disco también. Y les recomiendo que lo sigan porque es también influencer de producción musical, pueden aprender mucho siguiendo los Dos Music. Y con ellos hemos formado esta banda que presentamos las canciones en vivo y justamente un poco el plan de este año, vamos armando agenda, hasta ahora tenemos hasta julio, de presentarnos en la ciudad de Buenos Aires, por lo pronto. Tenemos ganas de viajar a otras ciudades del país como Rosario, La Plata, Mar del Plata, son ciudades que en el último tiempo, bueno, tienen una historia ya de ciudades con una fuerte cultura musical, pero que en el último tiempo, por suerte, está floreciendo en Argentina un gran movimiento de bandas de rock, ¿no? Como que hay mucha cultura musical de distintos géneros, pero el rock venía como un poco relegado, había más pop, más géneros urbanos, y en el último 2 años, ¿no? Luego de la pandemia ha resurgido mucho esto, mucha música en vivo, tocada con instrumentos analógicos, y por eso queremos enfocarnos sobre todo en tocar en vivo. Estamos teniendo 3 fechas por mes, casi que todas las semanas, ¿no? Y ese es un poco el objetivo, y también conectar con otros músicos, otras músicas, y poder compartir. Ese es un poco lo que estamos proyectando para el año. Perfecto. Oye, ¿y dónde o cuál es el mejor canal o red social para estar al pendiente de tu proyecto? Mira, yo particularmente soy una persona que le interesan mucho las redes y estoy un poco en todos lados. Por supuesto, las canciones las pueden escuchar en Spotify y YouTube. Está el disco completo en ambas plataformas. Pero yo siempre estoy posteando contenido, ya sea videos en vivo o material que tiene que ver con las canciones, cuando estoy hablando sobre ellas o compartiendo material también, porque mucho de mi música tiene que ver con mi activismo y estoy todo el tiempo publicando cosas, también en Instagram y en TikTok, porque realmente me interesa mucho abarcar todas las plataformas posibles en cuanto a los diferentes contenidos dentro de mi obra artística. También comparto poemas, es algo que yo pienso como de manera colectiva. Así que en todas las redes me pueden encontrar como Ciano MP3 y en Instagram como ciano.mp3.
Perfecto, pues ya lo saben, dejaremos esas ligas en la descripción de este podcast para hacerlo un clic más sencillo. Y bueno, Ciano, de verdad ha sido un placer platicar contigo y conocer un poco más de este material y todo tu quehacer artístico. ¿Algo que gustes agregar? Te diría que no, la verdad que un placer enorme charlar con vos y sobre todo, bueno, poder contar un poco más acerca de estas cosas. Está bueno tener el espacio para profundizar justamente en el mensaje, es algo que a mí me encanta y agradezco muchísimo la oportunidad. Pues este espacio está a la orden para más estrenos y noticias que tengas. La invitación es ir a escuchar el material de Ciano en plataformas digitales e ir a esas redes sociales y, por qué no, decirle qué es lo que sentimos al escuchar y consumir su arte y su música. Y bueno, pues de verdad muchísimas gracias. Gracias a vos. Pues ahí está, agradezco nuevamente a Ciano por su tiempo y su disposición. Vayamos pues a revisar este material y estar al pendiente de sus redes sociales, ya lo dijo él, pues hay mucho movimiento, comparte constantemente mucho de su quehacer artístico, así que bueno, pues vale la pena estar justamente al pendiente y al tanto de lo que nos está compartiendo en estas plataformas o redes sociales. Pues muchísimas gracias a Ciano, pero también muchísimas gracias a ustedes por haber escuchado este episodio hasta este punto. Los invitamos a que revisen nuestro catálogo de entrevistas en estas 3 temporadas bueno, 2 temporadas y esta tercera que está en curso. Hemos platicado con muchos proyectos, algunos serán afines al sonido de Ciano, otras no, pero estoy seguro que muchos proyectos musicales serán afines a sus gustos y bueno, será un placer que los hayan conocido o hayan profundizado en su trabajo gracias a este espacio. Pero bueno, pues la invitación está a ello, la invitación a que estén al pendiente de nuestros próximos episodios. Y bueno, pues ahora sí yo me despido, de verdad. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta pronto.